de los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, en ciertas circunstancias, en las personas mayores o que tienen algún problema psicológico, la erección no les es fácil. Entonces, se ha descubierto un medicamento, por casualidad, que permite que esto no ocurra. Este se llama, el primero que se ha descubierto es el sildenafil. El sildenafilo, vamos a comentar también en otro tema más adelante, estos mecanismos. El sildenafilo lo que hace es inhibir a la sustancia que degrada al GMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente? El GMP cíclico actúa cerrando canales de calcio, lo que está escrito acá, cerrando canales de calcio y produciéndose la vasodilatación en los cuerpos cavernosos. Pero a veces este GMP cíclico es rápidamente degradado por una fosfodiesterasa. Entonces, lo que se hace con el sildenafilo es degradar a la fosfodiesterasa para que el GMP cíclico pueda tener una vida más larga y permitir así la vasodilatación de los cuerpos cavernosos. Verán ustedes la importancia de esto. Es un evento en la historia de la humanidad de este último siglo, el que se haya descubierto, porque eso ayuda a muchos varoncitos que tienen este problema a superarlo. El otro ejemplo de enzimas de membrana es lo que vamos a ver más adelante hoy, tal vez, es el receptor de insulina. El receptor de insulina, cuya función es finalmente producir las proteínas GLUT. El receptor de insulina en la parte interna, a ver, nos vamos a ir acá, en la parte interna del receptor, aquí por ejemplo, en la parte interna, este receptor de insulina, cuando se une a la insulina, adquiere la función enzimática y fosforila a un residuo de tirosina, un aminoácido, y este va a desencadenar una cascada metabólica que finalmente acaba en el núcleo, activando el gen de la proteína GLUT, que es la responsable de meter glucosa a la célula. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de gran importancia relativos a proteínas que son enzimas y que actúan a nivel de la membrana. Vemos acá entonces el rol de las proteínas, ya no como enzimas, sino como proteínas transportadoras. Transportadoras que permiten, acá en estas dos imágenes en verde, la difusión facilitada a través del gradiente de concentración, de mayor concentración. Cuando se abre el canal, entran hacia el interior de la célula. Y las proteínas transportadoras propiamente dichas son las que utilizan el transporte activo o transporte pasivo también para permitir el ingreso de sustancias con el auxilio de ATP, de energía, para bombear esa sustancia, en el caso del transporte activo, en el caso del transporte pasivo, a través de un cambio en la configuración de la proteína transportadora. Un ejemplo clínico de estas proteínas transportadoras de gran importancia en clínica y en farmacología es el de la digoxina. La digoxina es una sustancia que es cardiotónica. Cardiotónica significa en este contexto que aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Es cardiotónica, originalmente se ha descubierto en los vegetales, en la planta llamada Digitalis lanata. Bueno, ahora se sintetiza. Es cardiotónica y actúa bloqueando la bomba de sodio, potasio, ATPase.
Entonces, esa es la forma como actúa este fármaco y vamos a ver a continuación. A la izquierda tenemos que normalmente ocurre lo siguiente. Identificamos acá en amarillo la doble capa lipídica, el citosol aquí adentro y arriba el líquido extracelular. Tenemos el gradiente de concentración de sodio en verde, que cuando se abre un canal de sodio, un canal del ion sodio, este ingresa por gradiente de concentración y despolariza la membrana. No sé si eso ya han visto en algún momento, pero la despolarización significa el mecanismo mediante el que se igualan potenciales eléctricos, porque normalmente la membrana, las membranas en general son positivas, cuando están en reposo, son positivas por fuera y negativas por dentro. Entonces forman un polo, positivo afuera, negativo adentro. Esa potencialidad, esa diferencia de potencial por el aumento de la concentración, por la concentración aumentada por fuera, va a permitir trabajo. ¿Cuándo? Cuando se abre el canal de sodio. El canal de sodio se abre, la proteína canal de sodio se abre y entra un torrente de sodio como una chispa, como energía eléctrica al interior de la célula, produciendo trabajo. En el caso del músculo cardíaco, produciendo la contracción del músculo cardíaco. Entonces, pero inmediatamente que se contrae la célula del músculo cardíaco, tiene que volver a su estado inicial, nuevamente a volverse una membrana con un potencial de mayor concentración afuera y menor concentración adentro. Es decir, una membrana polarizada, en reposo durante una fracción de segundo. ¿Cómo sucede eso? Mediante una bomba sodio-potasio ATPasa, es decir, que emplea ATP. Aquí está el ATP y estamos viendo una línea tenue que sale sacando 3 sodios y esta bomba al mismo tiempo ingresa 2 potasios, 3 sodios y 2 potasios. Eso es lo que hace normalmente después de cada contracción del músculo cardíaco, la bomba sodio-potasio, repolarizando la membrana, volviendo al estado de reposo para que pueda volver a contraerse nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la digoxina? Bloquea. Aquí tenemos la imagen en anaranjado, una X, que significa que esta proteína, esta misma proteína en rojo acá, que tiene otro dibujito, está bloqueada y por lo tanto no hay la entrada de potasio ni la salida de sodio, porque la digoxina ha bloqueado esta bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo que aumenta la concentración. Al estar aumentada la concentración de sodio en el interior de la célula, desencadena un mecanismo de intercambio, el intercambiador, que también funciona automática y rápidamente. Este intercambiador, que es otra proteína, saca el sodio, por fin sale el sodio, saca el sodio y mete calcio. Mete calcio, y el calcio es bueno para la contracción del músculo en general, del músculo cardíaco en particular. Por eso es que ese aumento adicional por una vía no tradicional va a producir entonces un aumento de la fuerza de contracción, digoxina cardiotónica. ¿Ok? Cuando quieran me interrumpen. Seguimos con el punto 2, proteínas transportadoras. Ejemplo clínico 2. Inhibición del transporte de adrenalina, dopamina y serotonina, debería haber puesto acá. Adrenalina, dopamina. Adrenalina, adrenalina y noradrenalina. Pondremos acá, corregiremos esto. Lo dejamos así, no importa. Por la cocaína y anfetaminas. Entonces, ambas drogas, la cocaína y anfetaminas, tienen efectos que son en general estimulantes. Vamos a escribir después un poco con mayor detalle.
ambos son estimulantes, por eso la cocaína permite que la gente pueda manejar por largos periodos de tiempo sus autos, sus camiones sin sueño. Las anfetaminas permiten ser un drogadicto y entrar al bajo mundo de la delincuencia y estimularse y volverse adictos. Produce adicción. Bueno, ¿qué es lo que normalmente sucede? Vamos a ver acá en lila a la izquierda, situación normal. Esta es la terminación, el botón terminal nervioso. Llega un estímulo nervioso, llega una onda de despolarización por la membrana y esa onda de despolarización abre canales de calcio y este calcio que ingresa hace que las vesículas que contienen adrenalina o dopamina se abran. ¿Dónde? En la hendidura sináptica, acá, que muestra aquí en la parte de abajo la otra prolongación de otra neurona o de un nervio o del músculo, si se trata de otro tipo de transmisor. Entonces, normalmente se libera la dopamina o la adrenalina a los receptores de la segunda terminación nerviosa, del segundo botón, y tiene su efecto, el que sea, después veremos, y luego es recaptada esta noradrenalina o esta dopamina. Fíjense la flechita acá de retorno por esta otra proteína que recapta y vuelve a guardar a la noradrenalina, a la adrenalina, a la dopamina, la vuelve a guardar. Así se ahorra y así puede reutilizarse y bioquímicamente no se utiliza o no se gasta tanto ATP, porque estos fenómenos ocurren muchísimo todo el tiempo en gran parte del organismo, en el cerebro, por supuesto, también. Entonces, hay una recaptación, aquí dice recaptura, pero es recaptación el término más utilizado. ¿Qué pasa cuando se administra cocaína? Aquí tenemos esta barrita en morado y en azul con la presencia de cocaína, dice. Entonces, se libera la adrenalina o la noradrenalina o la dopamina, hacen su efecto, pero la cocaína viene y tapa a la proteína que permite recaptar y guardar. Entonces, por esta razón, ocurren fenómenos que van a estimular el sistema nervioso central. Pero primero, antes de escribir, vamos a ver esta otra imagen, que es lo mismo, pero no hay problema de tener exceso. Estamos en lo mismo, aquí tienen la hendidura sináptica, aquí tienen la neurona transmisora, el botón sináptico, y aquí tienen la neurona receptora con su botón receptor. Tenemos aquí adentro vesículas que contienen noradrenalina o dopamina, aquí está escrito DA es dopamina, NA es noradrenalina. Hay una flecha que está señalando acá en rojo al receptor de noradrenalina o de dopamina, cualquiera. Normalmente, entonces, otra vuelta, cuando llega el impulso nervioso por despolarización por la membrana, se abren canales de calcio y se libera a partir de las vesículas la dopamina o la noradrenalina, van a su receptor, hacen su efecto y continúa la transmisión. Yo puedo pensar, yo puedo caminar o puedo hacer alguna otra cosa gracias a este estímulo a nivel de neuronas o a nivel de los nervios periféricos. ¿Ok? Entonces, las anfetaminas lo que hacen es sustituir, en palabras sencillas, en farmacología al año ya verán que hay un poquito más de detalle. Esta cosa negra acá es la representación de la anfetamina, de la metanfetamina, cualquier anfetamina. Va a ingresar, en vez de que ingrese la dopamina o noradrenalina, por esa proteína va a ingresar y se va a almacenar en las vesículas. Y no se va a recaptar la noradrenalina ni la dopamina, va a quedar ahí actuando, lo cual no es bueno. O a la derecha, en X está el efecto diferente de la cocaína. La cocaína no ingresa, pero sí bloquea el canal mediante el que se recapta a estos neurotransmisores, dopamina y noradrenalina.
En cualquier caso, entonces, estos neurotransmisores, dopamina y noradrenalina, siguen produciendo efecto de una forma anormal, por lo que estos efectos de la cocaína, anfetaminas, lo que producen es estimular el sistema nervioso central, produciendo a nivel periférico taquicardia, aumento de la presión arterial, nerviosismo y otros efectos, nerviosismo. Aumento de la micción, de la diuresis y insomnio y en algunos casos por dosis excesivas, convulsiones y no raro por uso excesivo, un paro cardíaco en algún paciente susceptible. Entonces, vamos a hacer crecer esto un poquito para poder leer bien estos efectos generales de la cocaína. Normalmente, entonces, de la cocaína conocemos muy bien que hay medio planeta, Bolivia, mejor dicho, media Bolivia, masca cocaína si es que no inhalan la cocaína, mascan coca, perdón, si es que no inhalan la cocaína. Y son personas adictas en una gran parte. Mi persona a veces masca coca con bicarbonato cuando me estoy muriendo de sueño al volante del automóvil. Y una decena de hojitas más un poquito de bicarbonato extrae de la hoja de coca la cocaína. Y en fracciones, no en fracciones, en pocos segundos el sueño se pasa y uno puede seguir manejando. Ok, hemos visto 1, proteínas de membrana que son enzimas, 2, proteínas transportadoras y ahora veremos 3, los receptores de membrana. Receptores que son proteínas también, receptores de membrana que también se conocen como ligandos o señales químicas. Ligandos, perdón, estoy confundiendo. Los receptores de membrana tienen ligandos o señales químicas que van a tener cuando se unan al receptor un efecto determinado. Hemos clasificado esto en 5 categorías. Los canales iónicos activados por voltaje, canales iónicos activados por ligandos o señales químicas, los receptores acoplados a proteína G, receptores con actividad sinasa, ya hemos visto el ejemplo de la insulina, y los receptores nucleares. Estos canales iónicos activados por voltaje sirven para la comunicación rápida. Comunicación rápida, principalmente en el sistema nervioso periférico. En el sistema periférico. Me falta acento, pero que no importa. Los canales iónicos activados por ligandos o señales químicas. También es comunicación rápida y funcionan principalmente en el sistema nervioso central, en el músculo, sea el músculo cardíaco, el músculo esquelético o el músculo liso de tejidos como el intestino, el aparato gastrointestinal y algunas que ahorita me voy a acordar. Tenemos la categoría 3, receptores acoplados a la proteína G. Son más lentos, digamos segundos y a veces horas cuando se trate de hormonas. Y aquí también estos son lentos.
Ok, que quede así. Entonces, estas 5 categorías las veremos a continuación. Ya, a veces se me bloquea así. Comunicación rápida, músculo y algunas glándulas. A eso me refería. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales o del ojo tienen esa comunicación de ligandos y comunicación rápida. Veremos la primera categoría. Primero, antes de ver la primera categoría, hemos hablado de receptores y ligandos o señales químicas. Entonces, para entender a qué se refiere estos ligandos de los receptores de membrana, vamos a ver que algunos ligandos endógenos son, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, el glutamato, el aspartato, son aminoácidos estos dos últimos, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, hormonas, péptidos y otros como las interleucinas, las prostaglandinas, etc. Entonces tenemos una gran variedad de sustancias que van a unirse a receptores de membrana para obtener algún efecto metabólico. En farmacología tenemos una montaña de fármacos que cumplen funciones de ligandos o señales exógenas y que tienen la función de modificar de alguna forma problemas metabólicos o inducirlos. Por ejemplo, tenemos fármacos que van a estimular la apertura de canales de cloro. Son los tranquilizantes, la familia de los tranquilizantes que estimulan apertura de canales GABA. Para que el ejemplo no se quede ahí sin ser entendido, los canales GABA tienen como ligando endógeno el GABA, ácido gamma aminobutírico, y lo que abren son canales de cloro. Entonces, cuando ingresa cloro a la neurona, por la apertura de un fármaco, por un ligando endógeno o por un fármaco tranquilizante, entonces la membrana se hiperpolariza y se inhibe y da sueño o se tranquiliza uno. Un ejemplo entonces de los cientos y cientos de fármacos que tienen como diana, como blanco, los receptores de membrana. Acá abajo tenemos las dos palabras que ya conocen ustedes, agonistas, antagonistas. Agonista que estimula la apertura o modula. Tenemos acá el receptor en lila, vamos a agrandar esto. En lila el receptor y la bolita que hace de agonista, y lo que va a tener es un efecto. La apertura del canal o el cierre del canal o los mecanismos de transducción, lo que decía hace un momento. La señal se adhiere a una proteína receptora de membrana y se transduce sin necesidad que entre el agonista, la señal, se transduce a través de los efectos que hay en la proteína transportadora al interior, para que se active una cascada enzimática, para que modulen canales iónicos, para procesos de transcripción del ADN. O los antagonistas, que lo que hacen, aquí tenemos la bolita ya en negro, es bloquear, dejar sin efecto al canal. Hemos visto un
ejemplo de antagonista a la digoxina, que cierra el canal iónico transportador de sodio-potasio. Ok. Vemos ahora acá, de una forma más sencilla, un agonista se une al receptor de membrana y produce un efecto. En inglés dice aquí activación completa, full activation. O una modulación, no un estímulo directo, sino modulación, o sea, regulación, para más o para menos. Aquí tenemos el agonista normal, el endógeno, y aquí tenemos el fármaco, el tranquilizante que decíamos, que va a modificar aumentando o disminuyendo. En el caso del ejemplo anterior, aumentando, y en este caso, disminuyendo la activación. Less activation, disminuyendo la activación. Y a la derecha, un antagonista total que va a bloquear el receptor y no hay activación del efecto metabólico. Bueno, ahora sí, veremos la primera categoría de las 5 que hemos visto. Hemos visto canales iónicos activados por voltaje, canales iónicos activados por ligandos, receptores acoplados a proteína G, con actividad sinasa y nucleares. ¿Okay? Entonces veremos la primera categoría. Canales iónicos controlados por voltaje. Y hemos visto algunos conceptos que nos van a recordar para los que ya saben, y de repente hay alguno que no todavía, que una membrana en reposo tiene concentraciones distintas. Tiene concentraciones distintas a cada lado. Una membrana en reposo tiene mucho más sodio afuera. Para empezar, solamente hablaremos del sodio. Tiene mucho más sodio afuera que adentro, sodio iónico. Es una membrana en reposo, es una membrana polarizada, más sodio afuera, menos sodio adentro, polarizada, polo afuera, positivo, negativo por dentro. Es una membrana en reposo, pero entre paréntesis, ninguna membrana está completamente en reposo. Hay pequeñas aperturas que permiten llegar a los umbrales de despolarización. Pero bueno, ese concepto queda ahí. El potencial de membrana definido por las concentraciones diferentes que hemos mencionado. La despolarización por apertura de canales de sodio. Canales de sodio. La apertura de canales de sodio permite el ingreso de una corriente eléctrica positiva al interior de la membrana y que se produzca un trabajo, contracción del músculo liso, contracción del músculo esquelético, contracción del músculo cardíaco o activación de una neurona vecina o activación de un nervio periférico. Y luego tenemos la repolarización, que ya la hemos descrito cuando hablamos del funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Ok. Entonces, vemos aquí a la derecha, en estos canales, la característica es que el principal ion acá es el sodio, y un ejemplo clínico, transmisión del dolor. Del calor, de la sensación de calor, del frío, de la presión, el tacto. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hemos visto, cuando en los nervios periféricos aferentes, los que llegan al cerebro a través de la médula,
aferentes en cualquier situación. Aquí tenemos el ejemplo del pulpejo del dedo. Se hace presión, hay la sensación de presión. Se pincha con una aguja, hay la sensación dolorosa. Se expone al calor, hay la sensación de calor o dolor cuando uno se quema. Todo eso sucede porque la presión, el calor, el tacto es suficientemente intenso como para que se despolarice lo que estamos hablando acá a la izquierda, para que ese potencial de membrana que existe en la terminación nerviosa permita la despolarización cuando se abre un canal de sodio. Se despolariza y eso manda una señal, una onda de despolarización que llega a la médula, que tiene ahí un entresijo de funciones y finalmente llega al cerebro y uno siente calor, uno siente dolor, uno siente quemazón o simplemente tacto. Eso es lo que ocurre en estos canales iónicos controlados por voltaje. El voltaje, que es producto del tacto, de la pinchadura, de la presión. Ese voltaje que modifica, ese voltaje modificado en esta terminación nerviosa es el que va a permitir la apertura de canales de sodio. Entonces, tenemos un gran ejemplo acá. Volver un ratito. Cuando se utilizan anestésicos locales, como la cocaína, el que ha masticado coca sabe que además de los efectos a nivel central, del sistema nervioso central, hay efectos locales porque se siente adormecimiento en la boca cuando uno mastica la coca con bicarbonato para que se extraiga la cocaína. O la xilocaína, que es un anestésico local, uno de los más conocidos. Después hablamos de la benzocaína. Estos fármacos lo que hacen es, primero aquí a la izquierda tenemos, arriba tenemos un canal de sodio activado donde se abre el canal, entra sodio y produce trabajo. Pero se pueden utilizar estos anestésicos. Estos anestésicos entonces van a bloquear, aquí está bloqueado, no ingresa el sodio y por lo tanto no hay transmisión del dolor, del calor, de la sensación de tacto. Hay dos tipos de anestésicos locales. Aquí dice anestésicos locales catiónicos anfifílicos. Nosotros hemos conocido, en vez de este nombre anfifílicos, como anfipáticos, que quiere decir que tiene una región hidrófoba, apolar, y una región hidrofílica polar. Son los anestésicos locales como la cocaína, la xilocaína. Y la benzocaína es un anestésico local también que no tiene la característica de tener carga, entonces puede atravesar directamente las membranas porque es lipofílico. Este es un ejemplo entonces de los canales iónicos controlados por voltaje. ¿Qué características tienen estos canales iónicos controlados por... Ahí nos estamos saltando. Pasamos a la categoría 2. Los canales iónicos controlados por ligandos, mediadores o señales químicas. Las características es que son rápidos, son ionótropos. ¿Cuán rápidos? Milisegundos. Así debe ser, porque así permite que si yo estoy queriendo cerrar mi ojo, la acción sea muy rápida. Cerrar mi ojo para evitar que entre una mosca o algún proyectil a mi ojo. Entonces, por eso estos canales permiten señales rápidas, inmediatas, de milisegundos. Ionótropo significa que lo que permiten estos canales iónicos es la apertura de canales iónicos, como canal de sodio principalmente.
Estos ligandos, los ligandos que hemos mencionado, tienen canales. Los más importantes son los N-metil de aspartato, los canales, los receptores AMPA, estos son en el cerebro a nivel neuronal, y kainato. No I, sino kainato y GABA. Entonces, estos son los más importantes a nivel neuronal y sus ligandos serán la acetilcolina, el glutamato, aminoácido, el aspartato, aminoácido, la glicina, aminoácido, el GABA, derivado de aminoácidos, y que son los más importantes a nivel neuronal. Estamos hablando de canales iónicos controlados por ligandos a nivel neuronal. Los iones comunes para esto son el sodio iónico y el calcio, el potasio, calcio y cloro. Los más importantes, y cloro negativo. Ejemplo de tejidos y función. En las neuronas tenemos entonces el ejemplo del cloro para no olvidarnos, que tiene un canal llamado GABA y un ligando llamado GABA. El canal simplemente se llama GABA, es sub A, por si acaso hay GABA sub A y sub B. El GABA sub A tiene su ligando que es el ácido gamma aminobutírico, ahí sí el nombre completo. El ácido gamma aminobutírico, que lo que hace es abrir canales de cloro y permitir entonces que el cloro ingrese al interior de la neurona, produciendo inhibición de la misma y sueño y sedación y tranquilidad. Ok, yo creo que vamos a quedar ahí, ya es 3:10. Quedamos ahí, muchachos, estamos quedando en la categoría 2, canales iónicos controlados por ligandos. $35 alumnos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, ¿existe alguna bibliografía cual podamos revisar de este tema? Bioquímica de Harper, la clase del doctor René González, de esta clase, y luego complementar a los que quieran, porque aman investigar. Yo antes, cuando estaba preparando esto, repreparando esto, porque esto ya lo tengo, y he cambiado varias cosas, chicos. Yo he cambiado varias cosas, podría dejarlo así. He consultado un poquito el libro, pero ahora puedo, como son consultas concretas las que yo tengo, agarro el celular y me voy y digo, ¿dónde voy a buscar el chat GPT? Ya me he aburrido, voy a ir a DeepSeek o no, o me voy al Google directamente, entonces puedo consultar rápidamente ahí para mejorar mis ejemplos. Entonces, ¿de dónde pueden consultar? La parte farmacológica, sí. Si quieren, consulten el libro de farmacología de Katzun, que es muy bueno. O si es una pregunta concreta, lo que yo puedo sugerirles es directamente váyanse a la inteligencia artificial y hagan una buena pregunta, una pregunta completa para que la respuesta sea también completa. ¿Está bien, Bernardo? Sí, está bien, doctor. Gracias. Ok. Bueno, muchachos, nos vemos la siguiente semana, el día lunes. Buen provecho a los que no han almorzado. Gracias, doctor.